el proyecto de Jesús. Ese es el tema de esta mañana y quiero que lo graben profundamente en sus corazones: el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús es bellísimo y todo cristiano lo debe conocer desde el Santo Evangelio. Muchas personas, al no conocer el proyecto de Jesús, corren grave peligro de adoptar como proyectos de vida lo que otros maestros, pero no Jesús, les enseñan. Y por eso hay tantos hermanos confundidos. Porque si yo no conozco el proyecto de Jesús, puedo caer en las manos de otros proyectos falsos, que en vez de acercarme y configurarme con Cristo, me separan de Él. Jesús tiene un proyecto. Número 1, para que vayan tomando nota. Primer punto del proyecto de Jesús: objetivo. Jesús tiene un objetivo y el objetivo es cumplir la voluntad de su Padre. A eso vino Jesús, a cumplir la adorable voluntad del Padre eterno. Él mismo lo afirma en el Santo Evangelio: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Para esto he venido. Y más tarde Jesús, en el huerto del Getsemaní, dirá: Abba, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús viene con un primer objetivo: cumplir hasta las últimas consecuencias la voluntad adorable, santa, perfecta de nuestro Padre Celestial. Segundo, Jesús tiene una misión. Vayan tomando nota. Objetivo, 2, misión. ¿Y cuál es la misión? Salvar. Ha venido con una misión salvífica. Y él mismo lo dice en San Lucas: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, por todas las ovejas del pueblo de Israel. Jesús, buen pastor, vino a dar su vida en la cruz, en su pasión, por todos nosotros. Su misión, por lo tanto, es salvarnos, redimirnos. Tercero, Jesús tiene una meta. ¿Y cuál es la meta del proyecto de Jesús? Instaurar el reino de Dios en el corazón de los hombres. Repito, meta: instaurar el reino de Dios en el corazón de los hombres. Observa, Jesús tiene un objetivo: viene a vivir la voluntad del Padre. 2, viene a salvarte, redimirte, perdonarte, pero no puede concluir ahí. Por eso el tercer paso de este proyecto es la meta. Y Jesús quiere meter dentro de tu alma, en tu corazón, quiere inaugurar, instaurar el reino del Padre, para que el Padre habite en ti y tú en Él. 4. Número 4. Método. Jesús tiene un método. ¿Y cuál es el método de Jesús? El discipulado. Durante 3 años de su ministerio público, nuestro Señor comenzó a reclutar discípulos. Cuando formó un grupo de discípulos, eligió apóstoles. Cuando formó a los apóstoles, los mandó a ser nuevos discípulos. Entonces Jesús
tiene un método o estrategia que se llama discipulado. Jesús todo el tiempo, en torno a sí, como maestro, estaba haciendo discípulos, pero con una diferencia de los maestros de Israel. En la antigüedad eran los discípulos los que elegían al maestro, y después de conocer a ese maestro un tiempo, si no llenaba sus expectativas, renunciaban a ese maestro y buscaban otro. Con Jesús no. Por eso los maestros de Israel se sorprendían, porque no era el discípulo el que elegía a Jesús, era al revés. Es Jesús el que llama, elige a sus discípulos para convertirlos en apóstoles. Eso significa que no seguía a Jesús el que quería, sino el que era llamado por Jesús. Entonces los discípulos impactaban porque eran seleccionados por el Maestro, y era una forma novedosa y nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús formó innumerables discípulos y apóstoles. Y quinto, programa. Dentro de su proyecto, Jesús tiene un programa. Vamos a recapitular. Sin ver su apunte. Número 1, no escucho. Objetivo. 2, misión. 3, 4 y 5, programa. Tenemos que aprender esos 5 pasos del proyecto de Jesús, porque si yo no conozco el proyecto de Jesús, no lo puedo asumir como mío. Este proyecto de Jesús es el mismo que la iglesia en 2000 años ha vivido y reproducido, porque el proyecto de Jesús es el proyecto de la iglesia. Y si es el proyecto de la iglesia, entonces debe ser nuestro proyecto. Si yo no asumo el proyecto de Jesús, entonces no puedo vivirlo ni transmitirlo. Entonces llegamos al punto número 5, que se titula programa. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, se nos habla de este programa en 5 pasos. Escuchen: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, dar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Jesús se encontraba en la sinagoga de Nazaret, su propio pueblo. El sábado muy temprano, Jesús entró a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Y Jesús, delante de toda la sinagoga, solemnemente desenrolló el escrito. Y esta profecía de Isaías que ustedes acaban de escuchar fue escrita 750 años antes del Señor Jesús. Porque el Padre, a través de su profeta Isaías, ya había revelado al pueblo de Israel que vendría el Mesías. Y que esta escritura, versículo 18 y 19, que leemos ahora en San Lucas, era el programa
que iba a desarrollar su Hijo Jesucristo. Por eso cuando el Señor, ungido por el poder del Espíritu Santo, desenrolla el volumen de Isaías y comenzó a dar ante todos los presentes su programa. Ya conocemos su objetivo, su misión, su meta y su método. Ahora descubramos y escribamos los 5 puntos del programa de Jesús. 1. Predicar el Evangelio, es decir, la buena nueva. Porque Evangelio quiere decir buena noticia de salvación. 2. Liberar a los cautivos. ¿De qué? Del pecado y de todos los vicios, de todo aquello que nos ata y nos esclaviza. Como bien dice San Pedro en su carta, cada uno de nosotros es esclavo de aquello que le ata. A ti que te ata. A muchos los ata el alcohol, a otros la droga, a otros el dinero, a otros los placeres, a otros la lujuria, a otros la gula, a otros los prestigios, a otros les ata la violencia, a otros les ata el adulterio, a otros les ata la infidelidad. Ya lo dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es esclavo de aquello que nos ata. Pero la buena nueva es que Jesús, ungido por el Espíritu Santo, afirma: pero yo he venido para liberarles de toda atadura, de todo vicio, de todo pecado que te tiene cautivo, cualquiera que sea. Basta que reconozcas que yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador, y que aceptes mi Evangelio. Entonces yo te sanaré, te liberaré y haré de ti una nueva creación. Yo he venido a liberar a los cautivos. Tercero, he venido a dar vista a los ciegos, físicamente y espiritualmente. ¿Qué es más peligroso? ¿La ceguera física o la ceguera espiritual? Los fariseos son el ejemplo claro de lo que era la ceguera del alma. ¿Y saben cómo se llama la ceguera del alma? ¿Cómo se llama? Soberbia. La soberbia es la ceguera del alma. Su soberbia, su egoísmo les impedía ver y escuchar a Jesús y presenciar sus milagros para que se pudieran convertir. Pero Jesús dice: no importa, yo he venido a dar vista a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales. Cuarto, he venido a libertar a los oprimidos. No se confundan. En la segunda encontramos liberar a los cautivos, pero ya explicamos, del pecado. ¿A qué se refiere el cuarto paso del programa de Jesús cuando dice libertar a los oprimidos? ¿Oprimidos de qué? Del diablo. El pecado, mis queridos hermanos, nos cautiva. El pecado es como una prisión. El pecado es una cárcel. Y una vez que estás en esa cárcel, entonces viene la opresión maligna. Y Jesús dice: no tengan miedo, no se preocupen, porque también yo he venido a libertar a los que se encuentran bajo la opresión demoníaca. Por eso vemos en el Evangelio infinidad de exorcismos por parte de nuestro Señor Jesús. Y cinco puntos del programa de Jesús.
el Espíritu del Señor me ha ungido para proclamar el año de la gracia del Señor. Es decir, que todo es gracia. Dime qué tienes que no te lo haya dado el Señor. Dime qué posees que la divina providencia no te lo haya otorgado. Que reconozcamos que todo lo que tenemos, aún la vida propia, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros seres queridos, nuestros apostolados, todo lo que Dios nos da es providencia divina. Estos son los 5 pasos del programa de Jesús. A ver, vamos a repetir. Ya llevamos 10 puntos. 1, objetivo. 2, misión. 3, meta. 4, método. 5, programa. Bien. Ahora, ¿cuáles son los 5 pasos de ese programa? 1, predicar el Evangelio. 2, 3, 4 y 5. ¿Ya escuchaste, Kimberly? Tienen 10. Se merecen un aplauso. Tienen 10. Muy bien. Ustedes esta mañana van a salir de aquí aprendiéndose de memoria el proyecto de Jesús. Yo le pedí mucho a Jesús: Señor, ¿qué puedo hacer para que tus hijos que van a asistir este lunes al desayuno de María Visión con Kimberly aprendan tu programa? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Confía en mí, que tengo excelentes discípulos, y esos son ustedes. Ustedes son excelentes discípulos de Jesús. Amén. Así es. Él es el maestro. Jesús es el maestro. Él es el Rey de la gloria. Él es el que nos enseña a través de su divina palabra. Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? Pero nos faltan 5 más. ¿Están listos para retener 5 puntos más? A ver, ya, o le dejamos aquí. ¿Pueden 5 puntos más? Si son capaces de retener en sus corazones y en la memoria de su alma estos otros 5 pasos, habrán aprendido los 15 pasos del proyecto de Jesús. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan? Al final habrá examen. Así que los quiero aplicados, porque todos al salir por esa puerta van a llevar grabado en su corazón el proyecto de Jesús, con el firme propósito de que llegando a casa lo van a compartir con su familia. Y lo vas a hacer tu proyecto, también tú, ¿verdad, preciosa? También ella va a ser el proyecto de Jesús. Entonces, escuchen. Jesús apenas acaba de pronunciar su programa y les voy a dar 5 citas bíblicas. Primera, Lucas, capítulo 4, verso 31. Porque de estas 5 citas bíblicas vamos a sacar los últimos 5 pasos del proyecto de Jesús. Lucas 4:31. Escuchen. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad. Es decir, enseñar con autoridad es enseñar con el ejemplo de vida. Había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro que se puso a gritar con fuerte voz:
¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de ese hombre. ¿Por qué Jesús lo calló? ¿Que no estaba el demonio diciendo la verdad? Sí, pero no es el demonio el que debe revelar la identidad de Jesús. Jesús ya tiene quien lo anuncie, y los que lo anuncian serán sus discípulos, no los demonios. Por eso, calla, enmudece y sal fuera. Ante la orden de Jesús, el demonio, después de tirarlo por tierra en medio de todos, salió de él sin hacerle daño. Todos se llenaron de asombro y se decían: ¿qué fuerza tiene la palabra de este hombre? Manda con poder y autoridad a los espíritus impuros y estos salen. Número 1, escriban: Jesús tiene el poder sobre el demonio. 2, segunda cita bíblica. Lucas capítulo 5, verso 12. Lucas 5:12. Estaba Jesús en un pueblo donde había un hombre cubierto de lepra. Este, al ver a Jesús, se acercó y se postró ante Jesús, rostro en tierra, suplicándole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, tocó al leproso y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dijo: anda y ve a presentarte al sacerdote para que les conste que has quedado sano. Y el sacerdote te entregue un acta de que has sido restablecido tal como lo estipuló Moisés en el Deuteronomio. Jesús apenas dice su programa, ¿y qué fue lo primero que hizo? Un exorcismo, para demostrar que tiene el poder sobre el demonio. Segundo, ahora ¿qué está haciendo? Una sanación. ¿De quién? De un leproso que estaba cubierto de lepra. Ese leproso se acerca a Jesús, se postra y le suplica. Jesús lo toca y lo sana. ¿Eso qué significa? Que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad. Número 2. Tercer punto del programa de Jesús. Tercera cita bíblica. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5:17. Escuchen. Un día, mientras estaba Jesús enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. En esto aparecieron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y buscaban la manera de presentárselo a Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron en la camilla por medio del tejado y lo pusieron delante de Jesús. Jesús, viendo la fe que tenían aquellos 4 amigos del paralítico, Jesús dijo a aquel hombre:
hombre, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero ellos, por su ceguera espiritual, no quieren reconocer que Jesús es Dios. Entonces Jesús, con su don de ciencia divina, leyendo el pensamiento de los fariseos, les dice: ¿qué es lo que están pensando? ¿Que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y camina? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados, o levántate y camina? Levanten la mano los que digan que es más fácil decir, tus pecados son perdonados. Muy bien, bajen su mano. Levanten la mano los que digan que es más fácil decir, levántate y camina. Estamos en problemas. Estamos divididos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y camina? ¿Es más fácil decir? Mejor ustedes descúbranlo. Mis queridos hermanos, atención. Es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, porque no hay evidencia. Pero si aquí hay un paralítico en silla de ruedas y yo le digo, levántate y camina, y no se levanta, yo quedo en evidencia. Mi palabra no es eficaz. Y los fariseos, por su ceguera espiritual, que necesitaban ver signos, milagros, señales para creer en las palabras de Jesús. Pues vean lo que pasó. Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en la que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios. Tercer signo de poder. Primer signo de poder, sobre el demonio. Segundo signo de poder, enfermedad. Y tercer signo de poder, sobre el pecado. Ese es Jesús de Nazaret. Todo le está sometido a su palabra eficaz de poder y de autoridad. El demonio, la enfermedad, el pecado. Pero nos faltan dos para completar los 5 pasos de los 15 del proyecto de Jesús. Número 4. Escriban, cita bíblica, Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas 7, 13. Si están tomando nota, ¿verdad? Porque si no, cuando salgan de aquí, van a llegar a su casa y tu esposo o tu esposa o tus hijos te van a preguntar, ¿y cómo estuvo la charla en el desayuno de María Visión? ¿Y qué le van a decir? Pues nos hablaron de ahí de un proyecto de Jesús. Y te pueden preguntar, ¿y en qué consiste? ¿Y qué les vas a responder? Ah, pues son 5 pasos. Ahí tú los estudias leyendo el Evangelio. No, tienes que enseñarlos a tus hijos en la familia, para que como familia lo asumamos. ¿Saben lo que hice una ocasión cuando mis hijos estaban más pequeños? Agarré una cartulina grande, me puse en el piso con colores, marcadores y una regleta, y junto con ellos lo armamos.
los 15 pasos y luego lo pegamos en la sala durante un año. ¿Y saben qué hicimos? Cuando comenzó el 1 de enero, que está consagrado a la Virgen María, le pedimos a la Virgen María de Guadalupe que nos ayudara a cumplir ese proyecto de Jesús, su Hijo amado, para que como familia lo hiciéramos nuestro. Porque no queríamos tener el proyecto de Carlos Marx, ni el de Gandhi, ni el de Confucio, ni el de Mahoma, ni el de Donald Trump, ni el de Hugo Chávez, ni el de Fidel Castro, ni el de Peña Nieto. ¿Queda esto claro? ¿Cuál queríamos tener? El de Jesús. Entonces lo pegamos en la sala y luego escribimos nuestros nombres. Y donde escribimos nuestros nombres pusimos un renglón. Y luego, pidiéndole a la Virgen, tomábamos un marcador y todos poníamos nuestro nombre y nuestra firma, que nos comprometíamos a asumir como propio el proyecto de Jesús. ¿Les gusta? Pues tarea. Este fin de semana van a comprar una cartulina grande y van a pegar el proyecto de Jesús. Y así visualmente lo van a estar recordando para asumirlo y vivirlo. Y dile a tus hijos, este es nuestro proyecto. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? Muy simple, hijo, porque Jesús es nuestro modelo. Y si Jesús es nuestro modelo, ¿a quién vamos a imitar? A Jesús, nuestro único maestro, nuestro único modelo. Y si mi Señor tuvo un proyecto y cuando Él vino a la tierra lo desarrolló en 15 pasos, si yo me llamo cristiano, ¿qué es lo menos que puedo hacer? Conocer, asumir su proyecto y con la ayuda de nuestra Madre Santísima, porque fue la primera en poner en práctica el proyecto de Jesús. De hecho, los apóstoles de la Santísima Virgen María recordaban y vivían el proyecto de Jesús. Por eso nuestro Señor, cuando partió al cielo a la diestra del Padre, ¿a quién nos dejó? A nuestra Madre como maestra de la Iglesia. Por eso el magisterio la reconoce como la maestra por excelencia de la Iglesia. ¿En quién quedó grabado y encarnado el proyecto de su Hijo? En su corazón materno. Por eso, Madre, ven, ayúdame a vivir, a asumir y transmitir el proyecto de tu Hijo. Entonces, Lucas 7:13. A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Y Jesús se acercó, tocó el ataúd, y quienes llevaban al joven en el ataúd se detuvieron impactados. Entonces Jesús le dijo al joven muerto: muchacho, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó a la vista de todos. Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos. Estaban admirados de las palabras y de los milagros de Jesús. Y decían: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Jesús expulsa demonios. ¿Qué significa?
tiene el poder sobre los demonios. Jesús sana a los enfermos, tiene el poder sobre la enfermedad. Jesús perdona los pecados, Jesús tiene el poder sobre el pecado. Cuarto, resucita al hijo de la viuda, Jesús tiene el poder sobre la muerte. Cuarta esfera. ¿Les está gustando el proyecto de Jesús? Uno, objetivo. 2, misión. 3, meta. 4, 5, primer punto del programa, predicar el evangelio. Segundo, liberar a los cautivos del pecado. Tercero, dar vista a los ciegos, físicos y espirituales. Cuarto, liberar a los oprimidos por el demonio. Y 5, proclamar que todo es gracia de Dios. ¿Y cómo se cumple su programa? 1, demostrando que tiene el poder sobre el demonio. 2, enfermedad. 3, pecado. 4, muerte. ¿Por qué tienes miedo? Ante este Jesús de Nazaret, tu Dios y Señor, tu Salvador y Mesías, ¿por qué tienes miedo? San Pablo, al conocer el proyecto de Jesús, afirma: yo sé muy bien en quién he creído y estoy convencido de que no quedaré defraudado. Amén. O el profeta Jeremías: no tengo miedo, porque el Señor está junto a mí cual gigante poderoso. O el profeta Samuel: no tengo miedo, porque Él es el Señor que ciñe de fuerza mi cintura y despeja mis caminos. Ese es Jesús de Nazaret. Conocer su proyecto nos llena de esperanza. Conocer su proyecto nos llena de fe. Conocer su proyecto nos llena de amor. Y quinto y último, Lucas capítulo 8, versículo 22. Quinto y último punto del proyecto de Jesús. Uno de aquellos días Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió sobre un cabezal. Entonces una tempestad se desencadenó en el lago y la barca comenzó a hundirse, con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciéndole: Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó, ordenó calmarse al viento y al oleaje, y sobrevino la bonanza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, hombres de poca fe, ¿dónde ha quedado su fe? Y llenos de miedo y asombro, se decían unos a otros: ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua, y estos le obedecen? ¿Quién es este? Quinto, Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. ¿Cuántos el día de ayer se aterraron por la tormenta y las inundaciones? ¿Dónde quedó tu fe? Pero otros en medio de ese diluvio decían: Jesús, en ti confío, porque tú tienes poder sobre la naturaleza. Y así como tú liberaste en medio del lago de Galilea, en medio de aquella tempestad y las olas tan altas que anegaban la barca de Pedro, tú te levantaste, increpaste los vientos y al lago,
y sobrevino la calma. Pero en ese momento muchos se aterraron. Pero hoy Jesús, esta mañana, viene a devolvernos la fe, viene a devolvernos la esperanza, viene a llenar de amor nuestros corazones. Y Jesús esta mañana, al darnos a conocer su proyecto, nos está diciendo: hijos míos, dense cuenta en quién han depositado su confianza. Soy yo, no tengan miedo. ¿Acaso no tengo el poder sobre los demonios? ¿Acaso no tengo el poder sobre la enfermedad? ¿Acaso no tengo el poder sobre el pecado? ¿Acaso no tengo el poder sobre la muerte? ¿Y acaso no tengo el poder sobre la naturaleza? ¿Acaso mi santo evangelio no se los está revelando? Ese soy yo. Crean y confíen en mí. Amén. Vamos a repetirlo todo. Y ese será nuestro examen. ¿Nos dejas repetirlo, Kimberly? Los vamos a calificar tú y yo. 1, objetivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están haciendo trampa. No vean su apunte, tienen que decirlo de memoria. Si no, no lo van a aprender. A ver, todos mirando al frente, no me miren a mí, miren a Jesús, porque es su proyecto. Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo. Escucha, Señor, a tus hijos que han aprendido muy bien tu proyecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora las 5 partes finales. 1, poder sobre el diablo. 2, enfermedad. 3, 4 y 5. Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie y vamos a darle un aplauso a Jesús por su proyecto, por su proyecto, por su proyecto. Bendito sea, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la salvación. Cuando habías honrado el proyecto de Jesús, hoy ya lo tienes grabado en tu mente y en tu corazón. Esos 15 pasos del proyecto de Jesús ahora ya son tuyos. Va a depender de que los quieras vivir y transmitir a tus hijos. Amén. Ahora cierra tus ojos y tu mano derecha ponla en tu corazón. Poner la mano derecha en el corazón es un signo visible de adhesión a Jesucristo. Y digan conmigo: Cristo Jesús, gracias por tu proyecto. Hoy lo hago mío. Lo asumo. Quiero vivirlo y quiero transmitirlo. Madre Santísima de Guadalupe, tú que eres nuestra maestra, enséñanos a vivir los 15 pasos del proyecto de tu Hijo amado.
nuestro Señor Jesucristo. Todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Amén.